El viento nocturno soplaba con fuerza contra los enormes ventanales de la Torre Velesco en la Ciudad de México. Alejandro Velesco, el implacable director ejecutivo, observaba las luces de la ciudad con el ceño fruncido. Tenía exactamente 30 días para casarse, si quería heredar la participación mayoritaria que su difunto abuelo le había dejado. Si fallaba, la junta directiva y su manipuladora exprometida, Valentina Montenegro, tomarían el control de todo lo que él había construido. Alejandro se frotó las sienes frustrado. No estaba dispuesto a ceder, mucho menos a casarse por conveniencia con alguien de su círculo social que solo buscaría vaciar sus cuentas bancarias. Con un suspiro, salió de su oficina hacia los pasillos oscuros del edificio. Fue entonces cuando escuchó un estruendo metálico. Al girar en un pasillo, tropezó de lleno con un carrito de limpieza. El agua jabonosa salpicó sus costosos zapatos italianos. «Fíjate por dónde caminas», exclamó una voz femenina llena de indignación. Alejandro parpadeó incrédulo. Nadie le hablaba así, y mucho menos un empleado. Frente a él estaba Sofía Reyes, una joven de la limpieza con el uniforme un poco grande y el cabello recogido de forma desordenada. Sus ojos oscuros brillaban con una furia genuina, sin una pizca de miedo al reconocerlo. «¿Sabes quién soy?», preguntó él recuperando su tono frío y autoritario. «Alguien que no sabe mirar por dónde pisa y que acaba de arruinar mi trabajo de las últimas 2 horas», respondió Sofía, entregándole un trapo limpio. «Sécate tú mismo. Yo tengo que trapear de nuevo». Alejandro se quedó paralizado. Esa chispa, ese orgullo inquebrantable, era exactamente lo que necesitaba. Una idea descabellada pero perfecta comenzó a tomar forma en su mente. «Te ofrezco un trato», dijo él de repente, ignorando el trapo. «Cásate conmigo por 1 año. 100 millones de pesos al firmar el divorcio. Será un contrato estrictamente de negocios. Podrás arreglar tu vida y la de tu familia». Sofía soltó una carcajada amarga, apretando el mango del trapeador. La vida le había enseñado a desconfiar de los hombres de traje. Lo que Alejandro no sabía era que la familia de Sofía había sido arruinada años atrás por una adquisición hostil liderada precisamente por la empresa Velesco. Ella había aceptado ese trabajo humillante solo para reunir pruebas de la estafa y poder pagar las enormes deudas médicas de su madre. Sin embargo, 100 millones de pesos solucionarían absolutamente todo de la noche a la mañana. Tras un largo silencio, ella asintió lentamente. «Acepto, Alejandro, pero que te quede claro, mi dignidad no entra en el presupuesto. La boda civil fue un trámite gélido y rápido en el rascacielos». Sofía llevaba un vestido blanco sencillo que compró en una tienda de descuentos, mientras que Alejandro vestía un traje a la medida. Cuando el juez los declaró marido y mujer, Valentina Montenegro, que había asistido solo para intentar detener el evento, los miraba desde el fondo de la sala con los brazos cruzados y una sonrisa cargada de veneno. No iba a permitir que una empleada cualquiera se quedara con el imperio que ella consideraba suyo. Los primeros meses en el lujoso penthouse de Alejandro fueron una guerra fría constante. Él intentaba dominarla, comprándole ropa de diseñador y joyas extravagantes para que encajara en su mundo. Sofía, con su terquedad habitual, dejaba las cajas intactas sobre la cama. «No puedes comprar mi voluntad, Alejandro. No soy una de tus acciones en la bolsa», le dijo una noche, empujando un collar de diamantes sobre la mesa de cristal. Esa resistencia constante encendía algo en el interior de Alejandro. Empezó a notar los pequeños detalles. La forma en que ella canturreaba mientras cocinaba sus propias comidas, rechazando al chef personal. Una noche, Alejandro volvió a casa ardiendo en fiebre, al borde del colapso por el agotamiento corporativo. Sofía no llamó a las enfermeras. Se quedó a su lado toda la madrugada, poniéndole paños húmedos en la frente y preparándole un caldo de pollo tradicional que le recordaba a la infancia que él apenas tuvo. «Gracias, Sofía», murmuró él débilmente, tomando su mano con suavidad. Fue la primera vez que la miró no como un contrato, sino como una mujer. Y ella, al sentir el calor de su mano, supo que el odio que le guardaba a su apellido empezaba a desmoronarse.
Las barreras cayeron. Compartían cenas a la luz de la luna en la terraza, riendo de anécdotas triviales. Alejandro cancelaba reuniones millonarias solo para quedarse sentado en el sofá escuchándola leer en voz alta. Pero la felicidad en el mundo de los ricos siempre tiene un precio. Durante la gran gala benéfica de la empresa, cuando Alejandro planeaba anunciar oficialmente a Sofía como la nueva vicepresidenta de su fundación, Valentina tomó el escenario. Con un micrófono en mano y una sonrisa perversa, proyectó en las pantallas gigantes un expediente. Eran documentos financieros y fotografías de la antigua casa de Sofía. «Miren a su adorada esposa», gritó Valentina para que todos los invitados la escucharan. Sofía Reyes no es más que una estafadora resentida. Su familia perdió todo en una quiebra contra los Velasco. Se infiltró en la empresa y se casó contigo, Alejandro, solo para vaciar tus cuentas y vengarse. El salón quedó en un silencio sepulcral. Alejandro miró a Sofía, esperando que ella lo desmintiera. Pero Sofía tenía el rostro pálido y lágrimas en los ojos. Era cierto. Su secreto había salido a la luz de la peor forma posible. «Alejandro, por favor, déjame explicarte. Al principio era verdad, pero luego me enamoré de ti», suplicó ella con la voz quebrada. El orgullo herido de Alejandro fue más fuerte que su corazón. Dio un paso atrás, cerrando los puños. «Lárgate, vuelve al lugar de donde te saqué», dijo él con una frialdad que heló la sangre de Sofía. Ella no dijo nada más. Con la cabeza en alto y el corazón roto, abandonó la gala bajo las miradas de desprecio de la alta sociedad. Las semanas siguientes fueron un tormento de silencio y soledad para Alejandro. El penthouse se sentía enorme y vacío sin la risa de Sofía. Intentó ahogar su dolor en el trabajo, pero la empresa ya no tenía sentido. Entonces, un pequeño detalle en el expediente que Valentina había mostrado llamó su atención. Alejandro contrató a sus propios investigadores. Lo que descubrió lo destrozó por dentro y encendió una ira incontrolable en su pecho. La quiebra de la familia Reyes no había sido obra de su abuelo, sino de un desvío de fondos ilegal orquestado años atrás por el propio padre de Valentina, usando el nombre de la empresa Velasco para encubrir sus robos. Sofía era verdaderamente una víctima inocente. El día de la junta anual de accionistas, Valentina estaba a punto de ser nombrada asesora principal tras haber manipulado a los directivos. Justo antes de la firma, las puertas de roble se abrieron de golpe. Alejandro entró con paso firme, seguido por agentes de la policía financiera. «Se acabó el juego, Valentina», anunció Alejandro, lanzando un grueso portafolio sobre la mesa de la junta. «Aquí están las pruebas de los fraudes de tu familia y de cómo arruinaron a personas inocentes, incluyendo a mi esposa». La prensa, que Alejandro había invitado en secreto, comenzó a tomar fotografías sin piedad. Los accionistas se apartaron de Valentina como si tuviera una enfermedad contagiosa. Ella gritaba y maldecía mientras los agentes le ponían las esposas y la sacaban a rastras del edificio, perdiendo todo su poder y reputación en cuestión de segundos. El imperio que tanto codiciaba la había destruido. Sin perder un minuto más, Alejandro condujo su automóvil deportivo hasta el humilde barrio donde Sofía había vuelto a vivir. Llovía a cántaros cuando tocó la puerta de su modesta casa. Sofía abrió sorprendida de verlo empapado y sin su habitual postura inquebrantable. «Fui un idiota, un ciego y un cobarde», dijo Alejandro, arrodillándose en el charco del patio, sin importarle arruinar su traje de seda. «Descubrí la verdad. Descubrí lo que la familia de Valentina les hizo. Me encargaré de devolverles cada centavo que perdieron. Pero hoy no vengo como el director de una empresa. Vengo como un hombre que no puede respirar sin ti. Te amo, Sofía. Perdóname». Sofía lo miró con lágrimas deslizándose por sus mejillas. Al ver la vulnerabilidad real en los ojos del hombre más poderoso que conocía, supo que él había cambiado. Se inclinó, lo tomó por las solapas del saco mojado y lo besó apasionadamente bajo la lluvia, borrando todo el dolor del pasado. Los meses pasaron y, cuando ella menos lo esperaba, todo había cambiado. Alejandro y Sofía renovaron sus votos en una ceremonia íntima, esta vez impulsados por un amor real y profundo. Juntos, reconstruyeron la empresa del padre de Sofía
y fundaron una organización para ayudar a víctimas de fraudes corporativos. Y mientras miraban el atardecer desde el balcón de su hogar, con Sofía acariciando su vientre abultado que anunciaba la llegada de su primer hijo, Alejandro supo que la verdadera fortuna nunca estuvo en sus cuentas bancarias, sino entre sus brazos. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que necesite escuchar una buena historia de amor y superación. Suscríbete al canal para acompañarnos en los próximos relatos. Nos vemos en la próxima. El viento nocturno soplaba con fuerza contra los enormes ventanales de la Torre Velesco en la Ciudad de México. Alejandro Velesco, el implacable director ejecutivo, observaba las luces de la ciudad con el ceño fruncido. Tenía exactamente 30 días para casarse si quería heredar la participación mayoritaria que su difunto abuelo le había dejado. Si fallaba, la junta directiva y su manipuladora exprometida, Valentina Montenegro, tomarían el control de todo lo que él había construido. Alejandro se frotó las sienes frustrado. No estaba dispuesto a ceder, mucho menos a casarse por conveniencia con alguien de su círculo social que solo buscaría vaciar sus cuentas bancarias. Con un suspiro, salió de su oficina hacia los pasillos oscuros del edificio. Fue entonces cuando escuchó un estruendo metálico. Al girar en un pasillo, tropezó de lleno con un carrito de limpieza. El agua jabonosa salpicó sus costosos zapatos italianos. «¡Fíjate por dónde caminas!», exclamó una voz femenina llena de indignación. Alejandro parpadeó, incrédulo. Nadie le hablaba así, y mucho menos un empleado. Frente a él estaba Sofía Reyes, una joven de la limpieza con el uniforme un poco grande y el cabello recogido de forma desordenada. Sus ojos oscuros brillaban con una furia genuina, sin una pizca de miedo al reconocerlo. «¿Sabes quién soy?», preguntó él recuperando su tono frío y autoritario. «Alguien que no sabe mirar por dónde pisa y que acaba de arruinar mi trabajo de las últimas 2 horas», respondió Sofía entregándole un trapo limpio. «Sécate tú mismo. Yo tengo que trapear de nuevo». Alejandro se quedó paralizado. Esa chispa, ese orgullo inquebrantable, era exactamente lo que necesitaba. Una idea descabellada pero perfecta comenzó a tomar forma en su mente. «Te ofrezco un trato», dijo él de repente, ignorando el trapo. «Cásate conmigo por 1 año. 100 millones de pesos al firmar el divorcio. Será un contrato estrictamente de negocios. Podrás arreglar tu vida y la de tu familia». Sofía soltó una carcajada amarga, apretando el mango del trapeador. La vida le había enseñado a desconfiar de los hombres de traje. Lo que Alejandro no sabía era que la familia de Sofía había sido arruinada años atrás por una adquisición hostil liderada precisamente por la empresa Velesco. Ella había aceptado ese trabajo humillante solo para reunir pruebas de la estafa y poder pagar las enormes deudas médicas de su madre. Sin embargo, 100 millones de pesos solucionarían absolutamente todo de la noche a la mañana. Tras un largo silencio, ella asintió lentamente. «Acepto, Alejandro. Pero que te quede claro, mi dignidad no entra en el presupuesto». La boda civil fue un trámite gélido y rápido en el rascacielos. Sofía llevaba un vestido blanco sencillo que compró en una tienda de descuentos, mientras que Alejandro vestía un traje a la medida. Cuando el juez los declaró marido y mujer, Valentina Montenegro, que había asistido solo para intentar detener el evento, los miraba desde el fondo de la sala con los brazos cruzados y una sonrisa cargada de veneno. No iba a permitir que una empleada cualquiera se quedara con el imperio que ella consideraba suyo. Los primeros meses en el lujoso penthouse de Alejandro fueron una guerra fría constante. Él intentaba dominarla, comprándole ropa de diseñador y joyas extravagantes para que encajara en su mundo. Sofía, con su terquedad habitual, dejaba las cajas intactas sobre la cama. «No puedes comprar mi voluntad, Alejandro. No soy una de tus acciones en la bolsa», le dijo una noche, empujando un collar de diamantes sobre la mesa de cristal. Esa resistencia constante encendía algo en el interior de Alejandro. Empezó a notar los pequeños detalles. La forma en que ella canturreaba mientras cocinaba sus propias comidas, rechazando al chef personal. Una noche,
Alejandro volvió a casa ardiendo en fiebre, al borde del colapso por el agotamiento corporativo. Sofía no llamó a las enfermeras. Se quedó a su lado toda la madrugada, poniéndole paños húmedos en la frente y preparándole un caldo de pollo tradicional que le recordaba a la infancia que él apenas tuvo. «Gracias, Sofía», murmuró él, débilmente, tomando su mano con suavidad. Fue la primera vez que la miró no como un contrato, sino como una mujer, y ella, al sentir el calor de su mano, supo que el odio que le guardaba a su apellido empezaba a desmoronarse. Las barreras cayeron. Compartían cenas a la luz de la luna en la terraza, riendo de anécdotas triviales. Alejandro cancelaba reuniones millonarias solo para quedarse sentado en el sofá escuchándola leer en voz alta. Pero la felicidad en el mundo de los ricos siempre tiene un precio. Durante la gran gala benéfica de la empresa, cuando Alejandro planeaba anunciar oficialmente a Sofía como la nueva vicepresidenta de su fundación, Valentina tomó el escenario. Con un micrófono en mano y una sonrisa perversa, proyectó en las pantallas gigantes un expediente. Eran documentos financieros y fotografías de la antigua casa de Sofía. «Miren a su adorada esposa», gritó Valentina para que todos los invitados la escucharan. «Sofía Reyes no es más que una estafadora resentida. Su familia perdió todo en una quiebra contra los Velasco. Se infiltró en la empresa y se casó contigo, Alejandro, solo para vaciar tus cuentas y vengarse». El salón quedó en un silencio sepulcral. Alejandro miró a Sofía, esperando que ella lo desmintiera, pero Sofía tenía el rostro pálido y lágrimas en los ojos. Era cierto. Su secreto había salido a la luz de la peor forma posible. «Alejandro, por favor, déjame explicarte. Al principio era verdad, pero luego me enamoré de ti», suplicó ella con la voz quebrada. El orgullo herido de Alejandro fue más fuerte que su corazón. Dio un paso atrás cerrando los puños. «Lárgate, vuelve al lugar de donde te saqué», dijo él con una frialdad que heló la sangre de Sofía. Ella no dijo nada más. Con la cabeza en alto y el corazón roto, abandonó la gala bajo las miradas de desprecio de la alta sociedad. Las semanas siguientes fueron un tormento de silencio y soledad para Alejandro. El penthouse se sentía enorme y vacío sin la risa de Sofía. Intentó ahogar su dolor en el trabajo, pero la empresa ya no tenía sentido. Entonces, un pequeño detalle en el expediente que Valentina había mostrado llamó su atención. Alejandro contrató a sus propios investigadores. Lo que descubrió lo destrozó por dentro y encendió una ira incontrolable en su pecho. La quiebra de la familia Reyes no había sido obra de su abuelo, sino de un desvío de fondos ilegal orquestado años atrás por el propio padre de Valentina, usando el nombre de la empresa Velasco para encubrir sus robos. Sofía era verdaderamente una víctima inocente. El día de la junta anual de accionistas, Valentina estaba a punto de ser nombrada asesora principal tras haber manipulado a los directivos. Justo antes de la firma, las puertas de roble se abrieron de golpe. Alejandro entró con paso firme, seguido por agentes de la policía financiera. «Se acabó el juego, Valentina», anunció Alejandro, lanzando un grueso portafolio sobre la mesa de la junta. «Aquí están las pruebas de los fraudes de tu familia y de cómo arruinaron a personas inocentes, incluyendo a mi esposa». La prensa, que Alejandro había invitado en secreto, comenzó a tomar fotografías sin piedad. Los accionistas se apartaron de Valentina como si tuviera una enfermedad contagiosa. Ella gritaba y maldecía mientras los agentes le ponían las esposas y la sacaban a rastras del edificio, perdiendo todo su poder y reputación en cuestión de segundos. El imperio que tanto codiciaba la había destruido. Sin perder un minuto más, Alejandro condujo su automóvil deportivo hasta el humilde barrio donde Sofía había vuelto a vivir. Llovía a cántaros cuando tocó la puerta de su modesta casa. Sofía abrió sorprendida de verlo empapado y sin su habitual postura inquebrantable. «Fui un idiota, un ciego y un cobarde», dijo Alejandro, arrodillándose en el charco del patio, sin importarle arruinar su traje de seda. «Descubrí la verdad. Descubrí lo que la familia de Valentina les hizo. Me encargaré de devolverles cada centavo que perdieron. Pero hoy no vengo como el director de una empresa. Vengo como un hombre que no puede respirar sin ti. Te amo, Sofía».
Perdóname. Sofía lo miró con lágrimas deslizándose por sus mejillas. Al ver la vulnerabilidad real en los ojos del hombre más poderoso que conocía, supo que él había cambiado. Se inclinó, lo tomó por las solapas del saco mojado y lo besó apasionadamente bajo la lluvia, borrando todo el dolor del pasado. Los meses pasaron y, cuando ella menos lo esperaba, todo había cambiado. Alejandro y Sofía renovaron sus votos en una ceremonia íntima, esta vez impulsados por un amor real y profundo. Juntos, reconstruyeron la empresa del padre de Sofía y fundaron una organización para ayudar a víctimas de fraudes corporativos. Y mientras miraban el atardecer desde el balcón de su hogar, con Sofía acariciando su vientre abultado, que anunciaba la llegada de su primer hijo, Alejandro supo que la verdadera fortuna nunca estuvo en sus cuentas bancarias, sino entre sus brazos. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que necesite escuchar una buena historia de amor y superación. Suscríbete al canal para acompañarnos en los próximos relatos. Nos vemos en la próxima. El sonido de los flashes fotográficos y el murmullo incesante de la prensa llenaban el elegante vestíbulo del grupo Ashford. Julian Ashford, el heredero y director de una de las corporaciones más poderosas del país, mantenía una sonrisa ensayada ante las cámaras. Sin embargo, por dentro, la frustración lo consumía. Estaba en medio de una feroz disputa corporativa por el contrato de infraestructura más grande de la década. Su mayor obstáculo no era la capacidad de su empresa, sino su reputación de soltero empedernido e inestable. Los inversionistas exigían una imagen impecable, un hombre de familia en quien pudieran confiar sus millones. Su rival directo, Marcus Devereux, un hombre sin escrúpulos, estaba aprovechando cada oportunidad para hundirlo en los medios. Julian necesitaba una esposa, una figura que proyectara perfección absoluta, y la necesitaba de inmediato. Esa misma noche, en una exclusiva gala de beneficencia, Julian la vio. Margot Ellis estaba de pie frente a un enorme ventanal, observando la ciudad con una mezcla de aburrimiento y desdén. Ella era la exprometida de Marcus Devereux, la mujer que Marcus había humillado públicamente meses atrás para irse con una modelo, dejándola como el blanco de burlas de toda la alta sociedad. Julian se acercó, sirviéndose una copa de champaña y deteniéndose a su lado. «Pensé que habías huido de la ciudad después del espectáculo que dio Devereux», comentó Julian con su tono habitual de arrogancia y superioridad. Margot giró el rostro lentamente. Sus ojos verdes lo escanearon de arriba a abajo sin una pizca de intimidación. «Si crees que me voy a esconder por la estupidez de un hombre con el ego frágil, es que no me conoces en lo absoluto, Ashford. Y si vienes a burlarte, te sugiero que busques a alguien a quien le importe tu opinión». Julian sonrió, genuinamente sorprendido. Esa era la actitud exacta que necesitaba. Sin rodeos, le propuso un trato. Le ofreció un matrimonio por contrato durante 2 años. Ella se convertiría en la esposa perfecta ante los medios, ayudándolo a ganar la licitación y destruyendo de paso la imagen de Marcus Devereux, quien quedaría como un tonto al ver que su mayor rival se casaba con la mujer que él había descartado. A cambio, Julian financiaría cualquier proyecto que ella quisiera por el resto de su vida. Margot se cruzó de brazos, evaluando la propuesta. No necesitaba su dinero, pero la idea de ver a Marcus retorcerse de rabia era una tentación demasiado dulce. «Acepto el trato, Julian», dijo ella con voz firme, «pero con una condición. Viviremos bajo el mismo techo, actuaremos para las cámaras, pero jamás intentarás decirme cómo vestirme, qué decir ni mucho menos quién ser. No soy un trofeo para tu vitrina». La boda fue el evento del año. Una ceremonia fría y calculada, diseñada meticulosamente por el equipo de relaciones públicas. Ante los ojos del mundo, eran la pareja más enamorada de la élite. Pero al llegar a la mansión Ashford esa noche, la realidad se impuso. Julian intentó regalarle un collar de diamantes como muestra de inicio de su acuerdo, pero Margot lo dejó sobre la mesa sin siquiera abrir la caja de terciopelo. «No intentes comprarme, Julian. Guarda tus joyas para las mujeres que se impresionan con ceros en una cuenta bancaria. Yo solo estoy aquí para cumplir mi parte del trato».
sentenció ella, caminando hacia la habitación de invitados. Los meses siguientes fueron un campo de batalla de voluntades. Julian estaba acostumbrado a que todos a su alrededor cedieran ante su poder, pero Margot lo desafiaba a diario. Ella exponía lo vacía que era su vida, rodeado de aduladores y lujos sin sentido. Sin embargo, poco a poco, la hostilidad comenzó a transformarse en una extraña fascinación. Julian empezó a notar que Margot preparaba su propio café por las mañanas y que trataba al personal de la casa con un respeto que él rara vez mostraba. Una tarde, Julian regresó a casa agotado y lidiando con una migraña insoportable tras una tensa reunión con la junta directiva. Margot, en lugar de ignorarlo como solía hacer, lo encontró en el sofá del despacho. Sin decir una palabra, cerró las persianas, le trajo un vaso de agua y se sentó a su lado, masajeando suavemente sus sienes hasta que la tensión desapareció. Ese pequeño gesto, silencioso y lleno de cuidado, resquebrajó la armadura de hielo que Julian había construido a su alrededor, pero la cercanía trajo consigo la caída de las máscaras. Una noche, tras una acalorada discusión sobre los gastos de la campaña publicitaria, Julian la acusó de estar resentida por no tener recursos propios. Fue entonces cuando Margot estalló. Abrió una caja fuerte en su habitación y le arrojó un montón de documentos sobre el escritorio. «¡Léelos!», le gritó ella con los ojos llenos de furia y dolor. «No soy la pobre mujer abandonada que todos creen. Soy la única heredera del imperio Whitfield. Renuncié a toda mi fortuna hace 5 años porque vi cómo el dinero destruía a mi familia, cómo los convertía en monstruos obsesionados con el poder. Marcus nunca lo supo, y tú tampoco. No necesito tu maldito dinero, Julian. Solo quería demostrarle a Marcus que no pudo destruirme». Julian se quedó sin palabras, leyendo los papeles que confirmaban que la mujer frente a él había rechazado una fortuna que triplicaba la suya para vivir en paz. Esa revelación lo golpeó profundamente. Se dio cuenta de lo equivocado que estaba y de lo mucho que la había juzgado. El peso de la culpa lo hizo distanciarse, castigándose en silencio. Intentó redimirse, pero esta vez no con regalos caros. Comenzó a dejarle su café favorito de la pequeña cafetería de la esquina cada mañana, a cancelar cenas de negocios para estar en casa a tiempo y a escucharla de verdad. Justo cuando parecía que el verdadero amor comenzaba a florecer entre ellos, Marcus Devereux lanzó su golpe maestro. Desesperado por perder terreno en los negocios, Marcus filtró a la prensa una historia falsa, acusando a Margot de espionaje corporativo y de vender secretos del grupo Ashford a empresas extranjeras. El escándalo amenazó con destruir no solo el contrato gubernamental de Julian, sino también la reputación que Margot tanto había protegido. Marcus convocó una conferencia de prensa masiva para declararse el único candidato ético para el proyecto gubernamental, burlándose de la crisis matrimonial y financiera de Julian, pero no contaba con la inteligencia de Margot. En medio del evento, ante cientos de periodistas, Julian y Margot subieron al estrado. Sin inmutarse, Julian conectó su teléfono al sistema de audio del salón. Una grabación de voz inundó el lugar. Era la voz de Marcus Devereux, en una llamada telefónica secreta, admitiendo cómo había sobornado a periodistas para inventar la campaña de difamación contra Margot y cómo planeaba defraudar al gobierno si ganaba el contrato. Margot había utilizado sus antiguos contactos en el mundo empresarial para obtener la prueba definitiva. El rostro de Marcus palideció mientras los periodistas estallaban en preguntas. Los representantes del gobierno abandonaron el salón de inmediato y frente a las cámaras de televisión en vivo, los principales inversionistas de Devereux anunciaron que retiraban todo su capital. Marcus cayó de rodillas, completamente humillado y arruinado, en el mismo escenario que había preparado para su victoria. Esa noche, lejos del ruido y los flashes, Julian encontró a Margot en el jardín de la mansión. Se acercó a ella, tomó sus manos con firmeza y la miró a los ojos, dejando caer todo su orgullo. «Se acabó el contrato, Margot», dijo Julian con la voz cargada de emoción sincera. «No quiero que seas mi esposa para las cámaras, ni para los inversionistas.
Quiero que seas mi compañera de vida. Fui un idiota ciego, pero tú me enseñaste lo que realmente importa. Te amo, y te ruego que te quedes a mi lado, esta vez de verdad. Margot sonrió, una sonrisa genuina y cálida que iluminó la noche. Apretó las manos de Julian y asintió, sabiendo que las batallas habían terminado y que, por fin, había encontrado un lugar al que pertenecer. Los meses pasaron y cuando menos lo esperaban, la vida corporativa quedó en un segundo plano. Julian y Margot dejaron la presidencia en manos de una junta de confianza y se mudaron a una hermosa casa cerca del mar. Allí, lejos del veneno de la alta sociedad, construyeron un matrimonio verdadero, demostrando que el amor genuino es la única riqueza que nadie puede arrebatar. Si esta historia de superación y amor verdadero tocó tu corazón, compártela con alguien que necesite un momento de inspiración en su día. No olvides suscribirte al canal para no perderte nuestras próximas historias. Nos vemos en el siguiente relato. Editar. El infográfico muestra cómo la historia de Alejandro y Sofía no es solamente un romance entre dos personas de mundos distintos, sino también una reflexión sobre el poder, la desigualdad social, el trauma, la confianza y la capacidad de cambiar. Al principio, Alejandro aparece como un hombre acostumbrado a controlar cada aspecto de su vida. Su posición como director ejecutivo, su riqueza y la presión por conservar la empresa lo llevan a tratar el matrimonio como si fuera una negociación corporativa. Cuando le propone a Sofía casarse por contrato, no considera sus emociones ni la desigualdad de poder que existe entre ellos. Para él, el dinero parece ser una solución universal, mientras que para Sofía la dignidad es algo que no puede comprarse. Sofía representa la resistencia frente a un sistema que suele valorar a las personas según su profesión, su apellido o su nivel económico. Aunque trabaja como empleada de limpieza, demuestra inteligencia, carácter y una fuerte conciencia de su propio valor. Su familia fue perjudicada por una injusticia empresarial, por lo que su desconfianza hacia Alejandro no nace de un simple prejuicio, sino de una herida profunda. Ella acepta el trato por necesidad, pero también con la intención de encontrar respuestas y proteger a su madre. Esto revela cómo las dificultades económicas pueden obligar a una persona a tomar decisiones que nunca habría considerado en circunstancias normales. La convivencia transforma poco a poco a los protagonistas. Alejandro intenta adaptar a Sofía a su mundo mediante ropa, joyas y lujos, pero ella rechaza convertirse en un objeto decorativo. Esa actitud lo obliga a cuestionar la manera en que se relaciona con los demás. El momento en que Sofía lo cuida durante su enfermedad es fundamental porque rompe la dinámica comercial entre ellos. Por primera vez, Alejandro recibe afecto sin condiciones, sin intereses económicos y sin obediencia forzada. Sofía también comienza a descubrir que detrás de su frialdad existe un hombre emocionalmente aislado, educado para desconfiar y esconder cualquier señal de vulnerabilidad. El infográfico también destaca varias señales de alerta presentes en la relación. El matrimonio comienza bajo una enorme desigualdad económica. Alejandro intenta comprar aceptación y ambos ocultan información importante. La intervención de Valentina agrava estas heridas mediante la humillación pública y la manipulación. Ella utiliza una parte de la verdad para construir una versión falsa de Sofía y provocar una ruptura. Alejandro, dominado por el orgullo, reacciona sin escucharla y repite la misma violencia social que antes parecía rechazar. Cuando le dice que vuelva al lugar de donde la sacó, demuestra que todavía conserva prejuicios relacionados con la clase social y el poder. La investigación posterior representa el paso de la reacción emocional a la responsabilidad. Alejandro descubre que Sofía no era la culpable, sino una víctima de un fraude cometido por la familia de Valentina. Sin embargo, conocer la verdad no basta. Para reparar el daño, debe exponer a los responsables, devolver lo que fue robado y reconocer públicamente su error. Su disculpa bajo la lluvia simboliza la caída definitiva de su arrogancia. Ya no se presenta como un empresario poderoso, sino como un hombre capaz de admitir que fue injusto, cobarde y cruel. El desenlace muestra que el perdón no significa olvidar lo ocurrido, sino comprobar que existe arrepentimiento, verdad y cambio. Sofía no regresa por el dinero ni por el apellido de Alejandro, sino porque observa una transformación real en sus acciones. Juntos convierten su experiencia en una causa social al ayudar a otras víctimas de fraudes corporativos. Así,
La historia concluye con una idea central: la verdadera riqueza no se encuentra en las cuentas bancarias, sino en la empatía, la justicia, la confianza y la capacidad de construir una relación donde ninguna persona tenga que renunciar a su dignidad para ser amada.